This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. DILG ordena magagobyerno lokal as preparasyon na efekto del temblor y tsunami. Grupo del Maga Jóvenes ta conduci exhibition de motor na Pasunanca. Investigasyon kontra korupsyon debe hindi eskuido lang asigun con el Vice-Presidente Duterte. Super Health Center na sanggali ta operaya para servi na publiko. Overcharging na tricycle, hindi todo ta pwede kuhi. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias o de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes del ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Departamento of Interior and Local Government o DILG ya ordena na gobyerno lokal hace preparasyon na efekto del temblor y tsunami. Aquí el Mi Report. Ya publica ayer el Department of Interior and Local Government o DILG un mensaje na di ila social media page donde taabla que sila tapidi hace fuerte el mga earthquake y también tsunami preparedness del mga gobierno lokal na pais. Taabla el DILG que a mediante el mga resyente temblor ta continua sucede na Cebu y también Mindanao. Debe según el mga gobierno lokal taas también di ila mga proactive leadership y community readiness. Taman highlight el DILG, debe preparao el gobierno lokal ng mga emergency protocols, evacuation plans y response systems. Debe fully operational también, mientras sene también debe komunikasyon na publiko para dale bastante informasyon na cosa tapasa. Ya rekomenda siguro na DILG, LDO, STV Vox que debe tiene el mga coastal areas el se llama tsunami warnings. Mientras informado también debe el mga vivientes si cosa el mga natural signs del tsunami como el mga ground shaking, cambio del nivel del agwaymar y otro sonor del mar. Si el mga gobierno lokal como del Pasig y Metro Manila taas si el distribución del mga go bags. El DILG taabla también que tiene debe el otro LGUs el strong pamayanan tsunami toolkits para en tal caso na mga force evacuation. Debe también asigun tiene designated evacuation centers el mga gobierno lokal. Yaritir al DILG que debe el mga gobierno lokal tiene koordinasyon ng mga technical support offices o agencies como el DOST Vox y Regional Disaster Risk Reduction Management Councils. Taabla el DILG, debe el LGU ta preparea el claro evacuation routes, signages, designated safe zones, también trained response teams para del rapid deployment. Este tiene que hacer pa siempre con el sin descanso suceso del mga temblor na Mindanao hasta este tiempo y na otro probinsya. Publicado ya también na social media este video del ZID donde tamanda mira que tiene mga grupo del jovencito taman exhibition usando di ilang motorsiklo alina kilometro 6 na Pasunanca del pasaw noche. Este vez na un scooter, tres mga jovencito el tamunta na motor mientras taman wheelie di ilang motor na lugar que dilikaw sa desgrasya. Siguro na kwantos mga netizens que tarde estos mga jóvenes na kundusi di ila aktibidad na lugar pero nuway ni uno otoridad el ta anda kanila abirigwa. Investigasyon na kontra korupsyon na debe hindi eskuhido lang asigun ko ng Vice-Presidente Duterte. Aquí el report di Marifita Mayo. Yaable el Vice-Presidente del país, Sara Duterte, que debe hindi escuido lang el investigasyon kontra korupsyon que hace ahora el Congreso y Senado y otros grupo. Asigun con Duterte, si verdad seryoso el cuantos del mga legislador na investigasyon kontra korupsyon, debe incluir con todo el mga administrasyon y el mga personalidad o oficiales que posible envuelto na asunto.
hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte, kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Asigun kun Duterte, el maga kontra di ila na politika, ta prekura asa tumbuk kon el investigasyon na di ila familia lang o na administrasyon del antes presidente del país, Rodrigo Duterte. Ta kada sigun visto el intensyon del di ila kontra na politika con este asunto de korupsyon. Ang tawag po dyan, ma'am, sa ganyan is political scapegoating. Ang ginagawa po ng isang tao o ni BBM ay dahil wala siyang ginagawa, walang mga proyekto, walang accomplishments ang kanyang gobyerno at matindi ang corruption na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung kalaban nila or perceived na kalaban nila sa politika para doon nakatuon yung attention ng mga tao at tuloy-tuloy lang yung kawalan ng accomplishments ng gobyerno at tuloy-tuloy lang yung kanilang corruption. Mientras tanto, y habla si Duterte, no hay problema con él. Si quiere manhalungkat otra vez el ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla con su caso de confidential funds, kaya man clearía el una ombudsman. Pero debe también, según no maolvida si Remulla, el caso de droga ilegal, kaya queda envuelto el di su anak. Yes, ang halungkatin niya na ng halungkatin lahat sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halungkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Iabri na publiko kung ang Super Health Center alina Sangali Esteria. Asigun ko del Consel Ribayuging, pwede akomoda este facilidad con el residentes del cercano barrio mientras bajo pa na konstruksyon el Cristino Paragas Hospital alina barrio de Kiniput. Iabla si Bayuging ya queda posible el abrida del operasyon del health center na esforzo del alcalde Kimar Olaso. Asigun ko rele, taruga ele que puede ya también opera y abrir na publiko el nabaga días que viene el Super Health Center na talon-talon imanikaan. El Gobierno Nacional por medio del Departamento de Salud amo el llamanda construir con este health centers na esfuerzo del Senador Christopher Bongo. El rol del gobierno local amo para poner mga personajes del health centers y koneksyon de kuryente, agua y magagamit para con este usa. Ya construir con este health center durante el pasado administración y por cuántos tiempo no hay con este puede usar. Después no hay para enseguidas man proceso el oficina concerne con el mga requerimientos na operasyon del facilidad. Today, soft opening niya El Sangali. Operational El Sangali with a limited number of personnel. Pero grande ayuda yase para apluha poco el health center del Sangali. Para tiene también lugar el mismo de Kiniput. Kaya yasera man el Kiniput. Hospital de aton, kaya Planta Nuevo. That's one year el construction de ese. So, for the meantime, todo mga di Kiniput kasi tali na Sangali Health Center, dol sila, dol sardina si sila ali. So ara apluhay kel poco, no? And alegre kita because the DOH now tiene sila additional 4 million bawat Super Health Center for to equip, meaning it's a equipment pone el di aton DOH. Admitido el jefe del Traffic Enforcement Unit del Ciudad, el retirado Police Brigadier General Edwin de Ocampo, que hindi pwede implementa 100% na kuhida chauffeur o na kuhida del chauffeur del tricycle ipiagyo kaman overcharging or causa limitaw lang asigundi ilang personajes. Grande man el efekto na deployment del mga
ng mga malls na IBT ipantalan lokal ina airpuerto donde menora asigun ang reklamo del overcharging iiring drivers. Asigun kundi Ocampo, hindi sila pwede pone atensyon na mga chauffeur del Piaggio o tricycles na magalugar no ay dispatchers. Pero abierto la opisina para recibir reklamo acerca del asunto del overcharging basta precura lang saka el numero o plate number y también body number. Tiene pa kami ta-receive mga reklamo por causa este overcharging, mga tricycle lahat di aton pati mga Piaggio, no? Por eso, i-aumenta kami aquel fare matrix sa na IBT, ya pone kami karatoral na IBT na airport pati akin na pantalan di aton, no? Para at least sabi ang mga gente aquel tamonta tricycle talya ya pwede sila mira, no? Pero ta continue kami el KCC pati el SM, tiene kami gente. Pero mga otro lugar aquí, no? Tormento también kasi falta kami gente para todo, pone kami. Yan lesson niya. Yan lesson. Especially aquel no kere sa kapasahero, no? Kasi tan implement kami aquel mga violations di ila. So diyan kita contact number Si. mas hindi man kita namon. Maski hindi kita namol, tiene kita contact number, aquel complaint, no pwede ustedes lama, no? Para si tiene ustedes complaint na overcharging. El siguiente na mga noticias. Bueno cosecha de flores desde La Paz. Consejal Frederick Atilano alegre después activa ya con el Talon-Talon Police Station. Mega Isolation Facility de Jauya. Decorasyon para Pasko at principie prepara el City General Services Office. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Super combo. Isang ice functional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts.
These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin' Pasalubong ng Bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Bueno, el cosecha de flores desde La Paz na tiempo para de la noviembre 1 y 2 na tiempo de Todos los Santos y de las Almas o de las Almas. Aquí el detalle de este report de Marites Espartero. Amo La Paz Flowers Growers Association, onde ganit po destes mira mabisidos el diferentes flores, ya cuida iman na krisi daton mga local sembradores na syudad. Floreoya y tiene también para Floria pa lang mga diferentes klase de flores puede mira na La Paz Flower Growers Association este matiempo. Amo el mga flores na siembra el mga local sembradores na syudad, especialmente na preparasyon para Todos los Santos y Almas este año. Asigun con el presidente de La Paz Flowers Growers Association, Bienvenido Molina. Bien bonito el cosecha este año y abundancia de flores el ciudad por causa favorable kanila el tiempo. Abra sila conforme stara talyel flores planta o. Na hindi pa man sa amol abrida di suyo kay ay abrida ka tayo suyo ara mga 25 para pindel mes. Conforme tamira to aran sina o bin areglaw ka si ma'am. Amo kan tablay kuntigo apektal siyempre ka naman sinay kay financial. Bonito asegun el krisida del mga flores si parang el sol inuway ko sa tasanga-sanga mga puno. Kasi tiene tasanga maluyahin asegun el mga siyembra. Si amo sa Kirel Flores mo kay kaliente. Pati el temperatura Open gayot. Kasi hindi to man open, hindi akalan sina to ng mga abaho del palo na sila ma'am kay por kasa tan kwale langko ile kay maluyahin tikyara siguro mga el Flores lang kiara planta ma'am siyempre wala siguro tan estimate mo mga 2 hektarya. Pwera pa alya ma'am na umlaw. Kaya patay kami. Guro ba mga 4 sina. El mga flores sembrao amo el mga siguiente, Wonder White, Mams color amarillo, y tiene también color lavender y pink, pati mga rosas y golden yellow. Además, según con Señor Bienvenido, total 4 hectárea anchor onde sembrao mga flores este matiempo en preparación para Todos los Santos y Almas este año. También bien bonito el tierra kay Lodo Pandayan y amo tadale kanila buen cosecha. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Alegre el Konsehal Frederick Atilano, Chairman del Peace and Order Committee del Consejo Local Después Activa con el Station 12 Talon-Talon. Ita acorda de más temprano, yaman sponsor resolution si Atilano que tapidi na konser na ahensya para temporaramente manda con el Tetuan Police Station usa con el Talon-Talon Police Station punta deha con este abandonaw con el estasyon para ver asigun apluha el Tetuan Police Station. Asigun con Atilano, hindi man el mga personajes del Tetuan Police Station el ocupa con el Talon-Talon Police Station, pero ya puede también asigun apluha con el Tetuan Police. Siendo cuantos mga grande barrio que bajo na area of responsibility de ila, el akomodo ya el Talon-Talon Police Station igual na Arena Blanco, Mampang, Talon-Talon y Kasanyangan. Plano ka na Police Station 12,
para man-cater ko ng ATM barangay, including ko ng kasanyangan. So, aura, kay since yan recognize ako na ya permiti ya dali ko signal na Pulcom, so talya ele. So, meaning, si eto chene de Arena Blanco, ya chene to concern, llama to na tetuan, so ara hindi na teton man response. So, takyang, ben ba sir kaya kuntigo at pulis, hindi na lehos. Mega Isolation Facility de Hauya. Akil report di Marifi Tamayo. Desconsolado el concejal Ray Bayoging después mira con el presente situación del COVID Mega Isolation Facility na sinubong. Asugon kun Bayoging ya puede el visita na lugar después atender na special board meeting del Zamboanga Economic Zone. Presente si Bayoging na junta siendo él el representa con el Consejo Local na Ecozone Board como el chairperson del Committee on Trade, Investment and Industry del Consejo Local. Ibase na di su obserbasyon, no hay masya kenta mantene con el lugar. Alto y el zacate y taman kalawang ya el techo del Mega Isolation Facility. Si continúa segundeja con este, más pronto queda malo el facilidad. El techo, kalawang ya. El zacate, tasubiya ng mga aircon, ng mga downspout di suyo, ng mga PVC pipe. El zacate, takong mismo. Asugon kun Bayoging, año 2021, cuando construí con el Mega Isolation Facility, el gobierno local ya aloca fondo de 134,566,354 pesos para construir con esta facilidad. El fondo ya saca na 2021 annual budget del gobierno local y na supplemental budget number 2 del año 2021 y supplemental budget number 3 del año 2020. Separado fondo también cantidad de 8.2 millones de pesos el ya aloca el gobierno local para na land development. Ya gasta según grande el gobierno local para construir con este Mega Isolation Facility, siendo bien necesita el ciudad con esta facilidad tiempo el COVID-19 pandemic, siendo allí pone con el magaya queda positivo na COVID. Alcanza na 134,566,354. Yasa kasi kita na 2021 annual budget. Kabari ayuda tamin sa el 2020 supplemental budget number 3, pati el 2021 supplemental budget number 2 para pwede asekunese mega COVID facilities. Container van with aircon, with water supply, with generator que pwede dali luz na entero barangay. Kompleto gatle, no? Asugon kun Bayoging, aura nuay mas ya COVID y hindi mas tausa con el facilidad. Pero hindi sigun pwede dehalang con este facilidad hasta queda este malo, siendo eman usig lang el grande fondo del gobierno local kaya pone allí. No hay man COVID. Cosa hace el gobierno una kel? No pwede también kita kaldehalangan sina. Asugon kun Bayoging, embes dehalang con el facilidad queda malo, mas bueno era si puede con este utiliza para na otro cosas. Puede sigun con este converti para na un evacuation center, training center y otros pa. En connection con este, si Bayoging niya habla que Esperanzao L propone un resolución na Consejo Local tiene que hacer na asunto si cosa ba debe hacer con este Mega Isolation Facility. And this coming Monday, I will pass a resolution que pili ko ng alcalde mang-create team or technical working group to determine kosa ba pwede usa kunel kunakel and authorize the mayor whatever the result of the study dali authority kunel mayor kay pwede usa na otro manera hindi lang na COVID kay para hindi man sayang. Mientras tanto, antes ya construir el gobierno local con este Mega Isolation Facility, una ya usa el gobierno local con el 4 mega edificio del Ecozone y ya hace con este un COVID facility. Ya aloca también grande fondo el gobierno local para arreglar y convertir con el mega edificio para na un COVID facility. El cada edificio ya tiene fondo de 4.8 millones de pesos. Ya dura ya hindi ta usa el gobierno local
con este maga edificio. Pero hasta ahora, hindi pa también syempre ta pwede usa el ecozone con este maga edificio, siendo tali pa syempre el magagamit del COVID facility. El ecozone ya construir con este maga edificio para hacer un halal center para usa el maga locators del ecozone. Kilaya manda arkela, manda manlis el ecozone con el mga building, este 4 building, no pwede mo be, no pwede man limpiar ya, kay talya pa adentro el kwan del gobierno lokal diaton, el structure. Doon no hay masya el kama, no hay masya el foam, aquello tabus ka ara, onde aquel kahama, onde aquel mga foam, onde aquel ara, aquello kere man trace, kay porque si chene kita mga evacuation na mga bahay, Goldagaldia, tamira kita ng mga eskwela, puro lang karton. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Este día, según el mga personajes del General Services Office or GSO, el principio también manhalongkat con el mga dekorasyon de Pascua para poder usar otra vez o man recycle. Según con el jefe del GSO, Engineer Rene de la Cruz, siendo más mucho se nuevo el mga dekorasyon, pero siempre para hindi sayang, él tiene pa también mga dekorasyon de antes na pwede pa siempre usar y man modify. Kita acorda, aquel Christmas tree, ya tumba na IBT tiene altor de 80 pies, aquel no hay más por causa, no hay aquel paga el gobierno lokal na supplier. Tiene aquel mga ansina igual sa como antes, al tiene cosa aquel de previous mga decors, ta pwede kami man ano pa, ta pwede pa kami man recycle no, tan modify lang kami. But mostly nuevo gat si Arak, especially este año nuevo gat kami ase. Baseball team 12 under de Zamboanga Valientes, Siligana Ciudad, Taliba Honor. Aquí el report di Emil Tuban. Liga na Ciudad El Zamboanga Valientes baseball team aquí na Zamboanga International Airport en Anteaga. Este team ya queda first runner-up. Después sila ya gana na Ateneo de Manila University y tiene sila invitation para na Puerto Rico este Benedero Pebrero 2026. Asigun con el di ila coach si Nixon Francisco Atilano, este mga bata dali mira dila saber ng juego desde a principia el tournament. Na Pampanga, so bien bonito el juego de aton. Principia kita na elimination, may kita perde. Ya jugar kita primero con el Muntinlupa, con el US, and then con el Ateneo de Manila. So far, ya kita mas hindi man nabla sila, may kita saka el primer puesto, pero bien bonito el juego. Aumento de Atilano y atormentan sila gana kay grande el mga kontra. Itzene aki overage ya, pero ya pwede pa sila saka aka segundo puesto. So, yan surprise ka na muna, championship game. Tiene 2 di lokal ya, 13. So, para akil uno, el pitcher kayo, tiene from akil siguro 13 years old. So, pitcher pagatele, so yesra niya todo di atong player, ay porque kaltala na telo. Ligay na Anteaga 9 mga players para el first batch. Itzene pa ay Liga 10 na otro flight. Este mga bata ay eskuhin ng mga barangays, como Nakuruan, Kulyanan, Mampang, y otro pa mga barangays tiene mga bueno huga bola. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang, thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos.
and 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Subasta na magamalo equipo del ciudad tamanda ase cada 3 meses. Aquí el report di Marites Espartero.
El General Services Office o GSO ang el opisina enkargao tamira kung mga behikulo o mga ekipo da gobyerno lokal na maloya hindi na mas pwede usa. Siguiendo ta aumenta kay aumenta según el mga malo items del gobyerno. Temporariamente ya po ni Anay Alyan na Engineering Motorful na Talungon San Roque. Mientras ta espera pa el subasta. Asegun kun el jefe del GSO Engineer Rene de la Cruz, top plan niya asegun sila ase el sistema na Commission on Audit o COA para ase kada 3 meses el subasta para hindi na mas mantambak el magamalo item de gobyerno igual magamalo behikulo, computers o otro pa mas. Siguiendo no hay lugar o storage para onde pone o ase tambak. Although ko ay inspect kasi, pero may kami pa pwede man schedule. Pero siguro within October, siguro by November, hopefully, pwede atang kita man auction. El plano ganit diamon, si pwede kami man auction every 3 months para hindi naman accumulate el mga unserviceable mga materials, especially mga unserviceable vehicles, kay tambak, no? So, puno pa problema diamon kay may kami storage para on depone kunese. So ara talya el mga unserviceable vehicles talya na yapone lang ani kami na San Roque. But hopefully kani within siguro by next month pwede kita man auction para at least then siguro next year sipipuregat kami as a sistema para pwede kat kami as a regular auction siguro every 3 months para hindi na mantumpok, no? Para amos el problema di amon tamen kay el mga akilo tenebes si tatardali el mga talilang largaw el mga unserviceable chinita perde. So hopefully pwede kami si man address. Según con De la Cruz, kada anyo 2 beses lang ta subasta. Itatarda. Por eso mas mejor se hace con cada 3 meses o quarter. El problema según el COA maskin unserviceable ya el mga item 1 por 1 pa con tasikya antes con 20 por kilo o kada unit. Ano option mas aswan ba? Separate no? Como vehicle separate no? Tiene vehicles tan el COA tan appraised per unit pa. Pero si tamira el COA aquel dol may mas gayot kosa pakil may mas gat worth por kilo lang taase. Tiene por kilo, tiene por per unit ansina pero el mga otro the rest of the is like batteries, like mga computer equipment, todo por kilo lang sila taman si Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Un persona ya encontra muerto na su casa Alina Ayala ayer. A las 3 pasada del tarde, ya reporta na Station 9 Ayala kay de muerto na Zone 7 Barangay Ayala. El policía mira el cuerpo de si Untal Saysay, legal edad, at está ya na bajo o que está na solo na su casa. Con esa persona, ya mira pa sila del pecha 12 de este mes. Inuay mas abahan ng su casa. El polis na conduce ahora investigasyon. Insidente de tiro ya ocurri alina barrio de Labuan. Aquí el report di Emil Tuban. Un dueño de Banso herido después con tiral mga suspetsado na barangay Labuan en Anteaga. Alas 9 pasada en Anteaga, para el biktima na si Banso a kinalawingan barangay Labuan, ya tira con él mga suspetsado y ocurre el dirección para na pueblo. Con el víctima puede identificar como si Malvin Bonifacio, 44 años, de alina lugar. Y asusten herida na su detrás y liba con él en hospital. Si Kagawad Hyde Clarito de Barangay Labuan conoce con víctima y él ya responde una alina lugar. Y tiene man kung ken ya reklama na barangay pero ya puede sila kung nakil arregla. Based on our knowledge, tiene sila kaso del previous, parang conflict ata del sila disuyuhente, accidentally ang pilyahan, kabar kamuga ni Kel, ya pwede le chucha, baka noyle misti, so ya pwede le pero ya chinyakal sila internal arrangement, so noy mayakel. Asigun con el familia de víctima,
No hay man sila sabi quién tiene rabiao con el víctima. Base na investigasyon del pulis, 2 personas el sospechado tamunta na un motorsiklo y a corre para na pueblo. El jefe del police station 10 na Labuan no hay pa pwede darle de su komento con este incidente kahit taas pa sila la investigasyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El polis ya puede konfiska con 10 gramo de aligaw shabu con un persona na bypass operation alina tugbungan. El Station 6 ya conduce el bypass operation alina lugar iya puede aresta con Kenneth Clark Corpus de Nar Drive tugbungan. Na suposisyon ya puede sa más o menos 10 gramo de aligaw shabu ali el valor na más de 68,000 de pesos. Kula suspechao ya entregaya na Station 6 Tetuan investigator. Esperanzado asumía en puesto el nuevo comandante del Western Mindanao Command después de nombrar con él como si Major General Donald Gumiran como incoming commander del command del el mismo Malacañang del pasado día. Él y el reemplazado con el oficial encargado, Commander Brigadier General Romulo Quemado, hijo, quien ya queda caretaker por cuantos meses con el puesto. El turnover of command el conducir en octubre 20 o en lunes otra semana. Esperanzado el encabezado con el turnover, el mismo Chief of Staff del Armed Forces of the Philippines, General Romeo Bronner Jr. Buenas noches. Taki al diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero ciudad de Zamboanga el continua experiencia el isolated rains y thunderstorms efecto del localized thunderstorms, mientras mayor parte del día el experiencia kita siempre el buen tiempo. Mayor parte del semana el continua kita experiencia el efecto del localized thunderstorms. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este día, el facilidad del gobierno quien puede asistir con los mga vivientes acerca de necesidades medical y a principio opera alina barrio de Sangali. Es el Super Health Center como Level Up Medical Services que puede ofrecer, igual como mga barangay health centers. Sina health center puede akomoda mga prenatal services, immunization del mga bata, medical consultation, y dalida del medicina. Na Super Health Center hasta laboratory services puede ofrecer y otro pa serbisyo que si puede lang pura, hindi mas necesita anda pa na grande ospital. Ya falta lang na plano y preparación cuando ya construí ese edificio el del Departamento de Salud, donde era el personaje quien mira el operación, estaba el gobierno local como City Health Office, pero no hay dayon puede poner mga personajes y cuántos servicios necesita pa sa permiso y propio persona para administrar. Amos el razón porque ya pasa pa año antes con este puede manda opera. Fuera na Sangali, tiene también otro Super Health Center ya construí y no hay pa ocupa por causa con el semejante problema. Ojalá, este tiempo, el mga líderes de la ciudad y City Health Office amo debe mira para mas mejorar el servicio de salud na mga barangay. Necesita kita ayuda a pluha con el número del pasyente anda todo el día na City Health Office, Zamboanga City Medical Center, Outpatient Department y Mindanao Central Sanitarium. Grande ayuda asegur al Super Health Centers para man level up ya y mejora el servicio de salud na un highly urbanized city como el Zamboanga. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970
or 991-2971. ESL di aton mga noticias para este noche, Octubre 16, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, Jose Albert Luna tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.